Y pues bueno, iniciemos entonces con esta charla que por cierto fue una charla que también impartí en la .NET Conf oficial. Y bueno, hablo sobre cómo convertir diseños desde Figma a código SAML, como bien mencionó Javier anteriormente. Mi nombre es Héctor Pérez, soy Microsoft MVP. Si quieren seguirme en la red de Twitter, aquí está mi handle. Y si quieren seguirme en otras redes sociales como LinkedIn, también aquí está mi user para que puedan contactarme, podamos charlar, podamos pues, interactuar de alguna forma. Y básicamente esta herramienta, el objetivo principal de la herramienta de Xamlify es crear o ayudarte a convertir tus diseños de Figma a código XAML de la forma más rápida posible. Y tengo una demostración, de hecho, que te permite crear un diseño de Figma desde cero y convertirlo a código XAML en apenas 10 minutos, lo cual es algo que suena un poco ambicioso, suena un poquito como que muy ambicioso, pero en realidad es posible realizarlo con Xamlify y con la ayuda de la inteligencia artificial también de Figma. Entonces pasemos aquí en el demo. Lo que vamos a hacer entonces es irnos a la parte de Figma. Tengo aquí el entorno de Figma. Esta es la aplicación de escritorio. Déjenme quitar la barra de herramientas, se me va a quitarla. Déjenme ocultarla por acá. Ok, entonces tenemos aquí aquí está, la aplicación de Figma de escritorio como tal. Y básicamente, entre las últimas características que ha agregado Figma, podemos ver que tenemos aquí una herramienta en la parte de abajo que nos permite realizar varias cosas con inteligencia artificial. Pero a mí lo que me llamó la atención, o la herramienta que me llama la atención, es esta que se llama First Draft, que básicamente te permite agregar un prompt, insertar un prompt para que puedas crear una pantalla como tal. Entonces, tengo por acá un prompt de ejemplo. Déjenme rápidamente localizarlo. Ok, aunque puede ser cualquier prompt, pero lo tengo aquí como que ya hecho. Aquí lo tengo. Ok, aquí lo tengo. Realmente podríamos ingresar cualquier prompt, pero voy a ingresar uno que está en inglés, porque de hecho recomiendo ingresarlo en inglés, que es como la herramienta entiende más. Y básicamente vamos a crear un dashboard de una aplicación de restaurante, pero esto podría ser cualquier prompt. Entonces, al dar clic sobre Make It, de forma automática, vamos a ver que se empieza a generar toda la parte de interfaz gráfica de esta aplicación sin agregar elementos manualmente. Esto se hace automáticamente. La herramienta va como que creando el layout a partir de muchas pantallas que han sido utilizadas para la parte de entrenamiento. Y la ventaja de esto también es que sigue las mejores prácticas para tener diseños responsivos. Entonces vemos cómo tenemos una pantalla de Figma que tiene la barra de status, tiene aquí controles como la barra de búsqueda, tiene muchos controles de lista, tiene listas con las fotografías incluso, con iconos. Y una vez que tenemos listo el diseño, podríamos aquí cambiar el diseño, si así lo queremos, de una forma muy sencilla. Vemos cómo cambian las fuentes, cambian las fotografías, bueno, las fotografías no, cambia el diseño, el estilo, los colores, etcétera. Y entonces podemos utilizar esto o podemos hacer los cambios. Y también tenemos un botón que dice aquí, abajo, que dice haz cambios. Si queremos cambiar esto, por ejemplo, queremos un tema oscuro, queremos cambiar los colores, queremos cambiar las fuentes, podemos agregar otros prompts, un prompt diferente para realizar modificaciones sobre el diseño que se ha creado de forma automática. Pero en mi caso voy a dejarlo así. De hecho, bueno, no cambiamos aquí el color de fondo, vamos a utilizar este estilo que quedó seleccionado. Y una de las cosas que hace Figma cuando crea sus diseños, y por eso una de las cosas que les digo que se utilizan las mejores prácticas, porque podemos ver que se utiliza una característica que se llama Auto Layout, que es esta que vemos aquí. Y básicamente Auto Layout es una característica de las más recientes, por decirlo entre comillas, que permite que tengamos como que los elementos separados de forma ordenada, que nos permiten tener diseños responsivos. Vemos que tenemos aplicado Auto Layout en muchísimos controles. Lo pueden reconocer por este par de iconos que aparecen como si fueran una pila, así con unos más grandes, otros más pequeños. Vemos que un montón de estos elementos tienen aquí un formato Auto Layout específico. Y esto lo que nos permite es tener diseños responsivos. Esto lo podemos probar si, por ejemplo, seleccionamos la grilla principal y hacemos más grande esto. Y vemos cómo de forma automática tenemos un elemento responsivo. Entonces, con esto podríamos simular que tenemos una tableta de un tamaño más grande y ver cómo respondería el diseño en una tableta en tiempo de diseño. Okay,
Podríamos hacer esto, luego podríamos, ok, dar otra vez clic sobre First Draft y agregar un prompt diferente, por ejemplo, a Profile Page for Restaurants App. Ok, tenemos una segunda página, podríamos crear esta página en apenas unos segundos. Vemos cómo es muy rápido hacer esto y como se sigue el mismo diseño visual, por así decirlo, entonces vemos que se respeta muchísimo esta, pues básicamente la consistencia entre las diferentes páginas. Podríamos crear una página de inicio de sesión, una página de reseñas, una página de guardado de favoritos, una página de comentarios, no sé, muchísimas cosas. Y aquí cambiar rápidamente el diseño y tener como que un diseño consistente entre todos ellos. Y de esta forma podríamos crear más de una pantalla, así de forma simultánea. Podríamos crear 10 pantallas, por ejemplo, y a través de Xamalyfy convertir todo este código en código XAML de una forma muy rápida. Por el momento vamos a hacer una prueba únicamente con una primera pantalla, que es esta que vemos aquí. Entonces ya tenemos lista la pantalla como tal. El siguiente paso que tenemos que hacer es eliminar los elementos que no nos van a servir como parte de la aplicación. Sabemos que, por ejemplo, esta barra de estado, esta barra barra de navegación en la parte superior, no nos va a servir porque son elementos del sistema operativo. Entonces, sin ningún problema, los podemos eliminar. De igual forma, esta parte del menú podemos quitarla porque no forma parte como tal de la página, sino que de una forma de navegación, que incluso podemos utilizar algunas herramientas. No recuerdo el proyecto que te permite crear menús de una forma sencilla. Ahí está en los repositorios del perfil de GitHub de Javier, una que te permite crear menús personalizados. Ahí podríamos meter esa sección del menú, generar el código XAML con Xamalyfy y tener ya una nueva barra de navegación de una forma muy sencilla. Entonces, tenemos ya eliminadas estas partes. Y el otro punto es que tenemos que asegurarnos de cumplir con 3 restricciones, por así decirlo. La primera de ellas es que tenemos que asegurarnos que la pantalla no tenga instancias como tal en el diseño. En Figma podemos crear como que un control principal e instanciar ese control en los diseños que vayamos creando. Entonces, como eso provoca o genera un nombre diferente para cada control o para cada instancia separada, tenemos que asegurarnos de hacer un detach de cada una de las referencias. En este caso específico no se utilizan instancias, pero tendría que ser una cosa que evitáramos cuando queramos hacer una exportación de Figma a código XAML. La segunda es que tenemos que asegurarnos que va a haber elementos ocultos luego en el diseño. De hecho, si vamos al diseño de Figma, déjenme buscar uno por ejemplo, aquí. Aquí seguramente vamos a encontrar en alguna parte algún diseño oculto. Bueno, aquí no tenemos como tal luego, pero ocurre mucho en los diseños de Figma, que luego se generan como que pequeños diseños escondidos. Por ejemplo, tenemos aquí un elemento que dice hidden y que aparece como oculto. Esto a lo mejor serviría para la parte de diseño, para ir probando diferentes combinaciones, diferentes estados de la aplicación. Pero en nuestro caso, como tenemos ya un código XAML de la aplicación, no nos interesa tener estos elementos. Entonces, hay que asegurarnos también de quitar estos elementos. Y el tercer punto que tenemos que asegurarnos es que hay ocasiones en las cuales los iconos, tal vez si han trabajado con Figma les pasa, los iconos como por ejemplo este corazón, luego los diseñadores crean estos iconos en diferentes capas. Entonces, este conjunto de capas es lo que provoca que tengamos un diseño como este. Hay ocasiones en las que no va a haber problemas al hacer esa conversión, pero lo recomendable es hacer una operación flat sobre ese icono para tener el icono como que condensado en una sola capa. Esto podría resultar un poco complejo, bueno, no complejo, sino más trabajoso porque hay que estar buscando cada una de las capas. Entonces, para evitar esto, creé un plugin también llamado Xamalyfy, que funciona dentro de Figma, que te permite básicamente hacer un detach de las instancias, hacer un detach de las instancias rápidamente. Aquí creo que está mal escrito detach. Quitar los objetos invisibles como tal del diseño gráfico y realizar una operación flatten sobre cada uno de los iconos que tengamos como parte del diseño. Entonces, en mi caso, solo tengo que eliminar los elementos invisibles y hacer una operación flatten sobre los 14 elementos que fueron encontrados en este diseño. Y de esta forma, estamos listos ahora sí para convertir este diseño de Figma a código XAML. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a dirigirme a la página de Xamalyfy.
es esta de samlify.net, que la tenemos disponible aquí. Es una herramienta muy sencilla en estos momentos. Bueno, sencilla en apariencia, porque en funcionalidad la verdad es que tiene muchísimo código detrás de las cortinas que hace posible esta conversión. Entonces, lo que voy a hacer es copiar el enlace del diseño en Figma. Aquí lo tenemos. Voy a tomar este identificador único del archivo. Regreso a Samlify. Y ya anteriormente he configurado el token, el access token de Figma con mi cuenta para tener acceso a esos archivos. Entonces pego el código del archivo específico y doy clic sobre Generate. Entonces, eso lo que va a hacer, lo que va a provocar es iniciar el proceso de conversión del diseño Figma en código SAML. Y vemos cómo en apenas unos segundos se ha generado el código SAML correspondiente. Vamos a ver si funciona correctamente. Copio el diseño. Déjenme ir a un proyecto nuevo en Visual Studio. Aquí es un proyecto completamente nuevo con los recursos iniciales de un proyecto en blanco. Pego este código, guardo los cambios y vemos que no tenemos ningún problema en cuanto a código SAML. El código SAML es todo válido. Vamos a examinarlo rápidamente. Vemos que el código tiene lo que hace es iterar a través de los elementos, encuentra las fuentes utilizadas en el diseño y te las pone aquí para que de una forma muy sencilla puedas descargar la fuente como tal, ir a tu archivo, el archivo MAUI Program y agregar estas líneas que vimos aquí anteriormente, copiarlas, aquí pegarlas, y ya con esto únicamente tendrías que buscar estas fuentes y pegarlas en tu carpeta de los recursos del proyecto y tener ya o poder utilizar esa fuente como tal, como parte de tu proyecto, porque vemos que si buscamos, por ejemplo, aquí un label, aquí vemos que el font family es o está utilizando el alias que se extrajo del diseño en Figma. Otras de las cosas que podemos ver como parte del diseño es que, por ejemplo, se crean diferentes tipos de layouts, por ejemplo, layouts verticales, se extraen la mayoría de las propiedades como el background, el espaciado, incluso, déjenme ver si bueno, también se generan, por ejemplo, aquí grids, en dado caso de que se necesiten grids, se generan borders para tener esta apariencia, luego cuando tenemos elementos en un tipo frame que tiene round corners, también lo hacemos a través de un border, por ejemplo, a través de un round rectangle para el stroke shape. Se extraen muchas propiedades aquí que hacen posible que este diseño funcione de forma correcta y haya sido migrado desde Figma hacia código SAML. Entonces voy a seleccionar uno de los emuladores, voy a iniciar la ejecución de la aplicación para que veamos cómo se ve esto en el emulador. Ok, vamos a darle unos segundos. Bueno, aquí tenemos el problema del counter pero porque es una plantilla en blanco, no tiene nada que ver con el diseño. Quitamos este código que no encuentra el botón en la interfaz gráfica, es correcta la afirmación. Entonces ya con esto vamos a ver cómo se ve el diseño en el emulador. Ok, y vemos que tenemos aquí un diseño que se ve muy parecido, si no es que casi idéntico al que tenemos en el diseño de Figma. Ok, aquí lo tenemos el diseño en Figma, aquí tenemos el código en el emulador y vemos que un diseño que está bastante parecido aquí. Tenemos un más detalle con esto de las fuentes, pero es precisamente porque no hemos agregado la fuente específica que utiliza el diseño en Figma. Si agregáramos el diseño, esa fuente específica, esto tendría una mayor concordancia 1 a 1 del diseño con la aplicación como tal. Entonces, es una forma muy fácil de tener este código. Pero otra cosa es que Samlify no solo funciona con un auto layout. De hecho, auto layout es una forma muy recomendada porque, de hecho, déjenme mostrarles por qué. Detengo la ejecución. Voy a seleccionar otro emulador que es una tableta, que la tengo abierta por acá. Que aquí la tengo. Como seguimos esos principios de flexibilidad en el diseño Figma, estos diseños de flexibilidad han sido aplicados también al diseño SAML. Entonces vemos que tenemos aquí un diseño que respeta eso que vimos anteriormente cuando hacemos más grande el diseño en Figma. Tenemos eso mismo representado en el código SAML o en la aplicación que ha utilizado ese código, ese diseño Figma básicamente de plantilla. Aquí tenemos que hacer un par de ajustes nada más y con esto pues ya tendremos un código más funcional.
Pero Xamlify no solo funciona con un diseño responsivo, porque también podríamos tener, por ejemplo, un diseño como este. Fíjense que este diseño no tiene la parte responsiva. Por ejemplo, aquí tenemos un frame como base, tenemos una agrupación como base también. Utilizamos un par de, o bueno, algunos elementos que tienen auto layout, pero la mayoría de estos elementos no tiene un formato auto layout. Entonces, lo que va a pasar en estos casos es que, déjenme generarlo rápidamente, puedo copiar este código sin problemas. Déjenme pegarlo aquí. Y en este caso particular pueden ver que, por ejemplo, para los grids, incluso se calculan las filas y las columnas para que estos diseños puedan ser responsivos en dado caso de que así lo necesitemos. Entonces, si ejecuto esto en el emulador, que ahí tenemos unos segundos. Ok, vemos que tenemos aquí un diseño, entonces, que se parece también muchísimo al diseño en Figma, sin necesidad de tener un diseño responsive, como hemos visto en un ejemplo anterior. Entonces, es una herramienta que funciona con varios tipos de layouts y que genera layouts de acuerdo al tipo encontrado en el diseño de Figma. Podríamos trabajar con otros diseños un poco más como este, por ejemplo, que es un card. Es un elemento tipo avatar que tiene como que una estructura un poco particular porque tiene una fotografía, tiene aquí un contador, tiene una corona en la parte de arriba y es otro de los ejemplos con los cuales podríamos trabajar. Entonces, es una demostración de Xamlify y cómo puede convertir código en apenas 10 minutos o menos de 10 minutos incluso si nos dedicáramos solo a eso. Y tengo que mencionar que .NET 9 es la mejor versión de .NET para trabajar con Xamlify. ¿Por qué digo esto? Pues porque básicamente, mientras hacía algunas pruebas con Figma, por ejemplo, tenía un diseño como el que vemos en pantalla que se ve pues bastante bien. Pero al hacer un despliegue de la aplicación del código XAML generado, teníamos una salida como la que vemos en pantalla. Vemos que tenemos aquí algunas discordancias en cuanto a las imágenes, los iconos, el texto, y uno, cuando está haciendo esto, puede pensar que en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal, por qué no está funcionando esto correctamente. A lo mejor calculé mal algo, a lo mejor no estamos recibiendo bien los datos, los parámetros, etcétera. Y eso tiene que ver un poco con algunos bugs que había en la parte o en la versión .NET 8. Pero ya con la versión de .NET 9, vemos cómo estos errores es el mismo código que se ha ejecutado y vemos que los errores ya no aparecen. Tenemos ya un diseño que es casi uno a uno. Entonces, por eso es que digo que .NET 9 es la mejor versión de .NET para trabajar con Xamlify o para esta herramienta que permite generar código XAML. Y ahora les voy a contar un poquito acerca del viaje para crear Xamlify. Básicamente, como voy de tiempo, ok, tengo algunos minutos. Ok, básicamente mi viaje comenzó cuando empecé a ver estas demostraciones con OpenAI, que básicamente te permitían convertir, más bien, continuar una conversación, escribías un texto y te permitían generar una sugerencia de texto en base a lo que habías escrito anteriormente. Pero lo que realmente me llamó la atención es cuando hacían las demostraciones con el modelo de Codex, que te permitía escribir código a partir de un prompt. Eso se me hizo algo fabuloso, algo súper genial. Y yo quería con estas demostraciones, o tomé estas demostraciones como base para yo quería crear una herramienta que te permitiera convertir diseños de Figma fácilmente en código XAML. Entonces hice algunas demostraciones en vivo de esto, por ejemplo. Tengo algunos videos ahí en mi canal donde tomaba código de ejemplo HTML, CSS y lo pegaba como parte de Codex y básicamente le decía al modelo que me generara código XAML. Entonces tenía algunas respuestas interesantes, como lo que vamos a ver aquí. Me generaba el código XAML. Aquí estoy mostrando cómo generaba el código XAML a partir de esos archivos de entrada. Hice algunas correcciones y tenía aquí ya la respuesta final de cómo quedaba el diseño en XAML contra el diseño original HTML más CSS. Tal vez en esos días sí era muy sorprendente, pero si lo vemos bien, vemos que tenemos algunas disparidades en cuanto a lo que tenemos a la izquierda con la derecha. No son muchas, pero sí no es un diseño como que 100% representativo.
Entonces hice algunas otras pruebas, como por ejemplo, aquí lo que hacía era crear en Figma, recolocaba, renombraba algunos elementos con el nombre SAML de los controles, por ejemplo, Vertical Stack Layout, Button, etcétera. Tenemos aquí el diseño. Y básicamente lo que hacía era crear una característica en Figma, que son los layout grids, para definir filas y columnas. Aquí definía la cantidad de filas, de columnas, por ejemplo, para definir las diferentes secciones que vemos en la pantalla de cada uno de los controles de Weight, Height, BMI, Result y Calculate. Aquí utilizaba 4 filas, vemos en la parte de la derecha abajo que dice 4 filas. Ok, entonces tenemos aquí un ejemplo de cómo se veía esta comparación. Eso me permitía tener como que una buena representación 1 a 1, pero siendo, bueno, aquí tenemos otro ejemplo que también sigue como que esta norma, pero el problema es que tenía algunos problemas, valga la redundancia, donde, por ejemplo, no teníamos, o las filas que defines en Figma son como que muy simétricas. Entonces, si querías tener un diseño como el que vemos en pantalla, no podías definir los elementos tal cual eran, porque, como les digo, son simétricas las filas, entonces no había como que una simetría ahí en los controles. Y también la otra cosa es que empieza uno a confundirse mientras más filas, mientras más grids crea en el diseño uno, pues se confunde uno más. Y hay diseños complejos que requieren muchísimos grids y eso puede provocar pues que haya confusión y también pues es mucho trabajo estar añadiendo grids para cada uno de las secciones. Entonces, esta opción la descarté completamente y la dejé a un lado. Hasta que unos años después me empecé a crear algunos videos de retos de diseños de Figma, donde como que exponía funcionalidad de diseño en Figma para crear interfaces sorprendentes. Entonces, esto me llamó la atención y dije, ¿y por qué no convertir un diseño de Figma en código SAML? Y busqué algunas opciones en internet y encontré dos proyectos muy interesantes. El primero es el proyecto de Javier Suárez, precisamente, From Figma to .NET MAUI Graphic, el cual permite convertir un diseño en Figma en código C# para mostrar la interfaz gráfica como tal. Y el segundo proyecto es de Uno Platform for Figma, pero me di cuenta que ninguno de los dos cumplía con lo que yo quería lograr, que era código SAML con controles puros para realizar modificaciones rápidas y tener diseños lo más rápido posible. Son muy buenos proyectos, pero no se ajustaron a lo que yo quería lograr. Entonces me puse un reto donde básicamente se pudiera un usuario crear controles prediseñados y copiarlos y pegarlos rápidamente para poder utilizar componentes en aplicaciones y también poder como que crear pantallas gráficas y rápidamente convertirlas a código SAML para un desarrollo muy rápido. Entonces, para esto utilicé 3 tecnologías que son Blazor para mostrar la funcionalidad al usuario, Microsoft Azure para alojar la aplicación y tener una buena infraestructura detrás para cumplir con los requisitos que se necesitaran. Y Azure OpenAI, que cada día pues ha ido mejorando los modelos y actualmente esos modelos con los que hice pruebas con HTML y CSS pues ya quedaron muy atrás y ya tenemos modelos mucho más capaces para cumplir estas tareas. Entonces la tarea o lo que se quiere lograr cuando hacemos esto es tener el match más cerca posible entre un árbol de diseño Figma y un árbol SAML. Ese es como que el objetivo principal que tienes que lograr si quieres crear una herramienta como esta. Si quieres una herramienta de Figma, HTML, similar, pues tienes que seguir como que lo mejor que se pueda esta premisa. Y tienes que saber que todo inicia con la documentación de desarrolladores de Figma, porque Figma tiene una API gratuita que te permite básicamente obtener el diseño de Figma. Y aquí vamos rápidamente a hacer un ejemplo, no sé cuánto tiempo me queda. Creo que todavía tengo algunos segundos, algunos minutos. Se los muestro rápidamente. Todavía tendría tiempo para hacer la demo. Bueno, perfecto. Eso me tranquiliza un poco más. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es, puedes ir a Postman. En la documentación está muy bien documentado cómo obtener tu Access Token de tu cuenta. Y básicamente teniendo el Figma Access Token, que es como el que se ve aquí en pantalla, tienes que hacer una invocación a esta API pasando cuál es el ID del archivo del cual quieres extraer la información. Entonces vamos a hacer un send. Obtenemos la información, vemos que tenemos un documento como raíz nodo, y tenemos aquí toda la información necesaria de un archivo. Ok, tenemos entonces aquí incluso el thumbnail que se utiliza para este archivo, tenemos los colores, etcétera. Entonces aquí tenemos toda la información disponible para trabajar con el
con el archivo que no lo tengo abierto ahorita. Bueno, se me olvidó por ahí abrirlo. Pero básicamente es la definición de un rectángulo con texto adentro. Rectángulo con un color morado con texto. Hay dos formas de seguir para esta demostración. La primera es obtener esta respuesta JSON que tenemos como parte de esta invocación, hacer un parseado de información, crear entidades para extraer datos de cada una de las entidades, extraer las propiedades, un rollo básicamente. Y la segunda opción es utilizar el proyecto que se los muestro ahorita se llama Figma Sharp. Aquí lo tenemos. Y básicamente este proyecto dice que nos permite crear aplicaciones con Figma y código C#. Tenemos aquí la documentación y creo que es el mejor camino para crear este tipo de aplicaciones porque básicamente te expone toda la funcionalidad para que puedas conectarte a los servicios de Figma y como que trabajar con las entidades que te devuelve. Entonces tengo aquí un proyecto de ejemplo. Aquí podemos ver que he agregado dos proyectos de Figma Sharp, el proyecto principal y otro proyecto que se llama Views, que son necesarios para poder trabajar con un proyecto de este tipo, si no te va a marcar un error. Una vez que lo hemos hecho, pues simplemente agregué las referencias al proyecto, en este caso mi versión simplificada de Assemblify. Y aquí he creado un componente llamado Code Component, que básicamente es el que vemos en pantalla. Vemos que no es un proyecto tan complejo el que estoy mostrando. Y aquí tenemos algunos o varios errores más bien, porque tenemos que agregar por acá algunos datos. Déjenme los agrego. Ok, primero tenemos que agregar como parte del código, lo voy a hacer más grande, la información que se necesita en el archivo, en este archivo específico. ¿Qué se necesita? Una propiedad que muestre al usuario el código SAML final, el access token que vimos anteriormente y el file ID, que son los parámetros que necesitamos anteriormente cuando hicimos la petición en Postman para recuperar la información del archivo. Ok, entonces el siguiente paso es conectarnos a la API de Figma. ¿Cómo hacemos esto? A través de un método que crea una nueva instancia de Figma API. Utiliza un método llamado Figma File Query, que pasa precisamente el archivo ID de Figma y el access token, y esto nos genera un Figma File Query. A continuación, lo que vamos a hacer es de esta petición, vamos a indicar, ok, quiero recuperar toda la información del archivo el cual estoy tratando de recuperar, y pasamos el query y esto nos devuelve un Figma File Response. El Figma File Response básicamente se podría entender como toda la información de una página en Figma, o bueno, de un archivo más bien Figma, no una página. Ok, después de esto, ahora sí vamos a obtener la página de Figma. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero tenemos que invocar, utilizar este code snippet para indicar que quiero del file obtener un documento. Quiero el primer documento disponible. Y aquí nos va a devolver esto un Figma Canvas. Un Figma Canvas es la representación de una de las páginas, porque aquí podemos crear más de una página si así lo necesitáramos, pero es básicamente trabajar con esta primera página que encontremos en el diseño. Y una vez que hemos encontrado la primera página en el diseño, el siguiente paso es definir una variable llamada children, que básicamente devuelve todos los hijos de la página. Todos los hijos son, básicamente, estos layers que tenemos en la parte de abajo de una página. Entonces, recuperamos la página, recuperamos todos sus elementos, y ahora sí hay que empezar a procesarlos. ¿Cómo los procesamos? Bueno, aquí he creado un método llamado processNodes, el cual voy a invocar pasando children. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es obtener o hacer bueno, hicimos la conversión a una lista, entonces la que pasamos como parámetro de los nodos y vamos a iterar a través de todos los nodos disponibles de este archivo. Una vez que hemos obtenido los nodos, el siguiente paso es recuperar las propiedades para ir extrayéndolas y procesarlas posteriormente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, una vez más, voy a cambiar el código de este método por este. Y básicamente voy a reemplazar todo el método. Ok, básicamente es el mismo método que teníamos anteriormente, solo que hemos agregado aquí un string builder llamado SAML builder. Recorremos todos los nodos y vamos preguntando de qué tipo es el nodo que con el cual estamos trabajando, si es un rectangle vector, si es un Figma text. En el caso de que sea un rectángulo como tal,
vamos a indicar, ok, el tipo del elemento es un border. Aquí podríamos indicar que este es un grid, que es otro tipo de contenedor, pero en mi caso quiero indicar que va a ser un border. A continuación pregunto si este elemento tiene algún color de fondo. Y en dado caso de que lo tenga, pues simplemente hago aquí una conversión a su valor hexadecimal para tener el color como tal en código SAML. Y finalmente lo agrego al SAML Builder. En dado caso de que sea un Figma Text o un elemento tipo de texto, lo que hago es indicar que el elemento o el tipo de elemento es texto. Aquí hago algunas operaciones diferentes, como por ejemplo establecer la propiedad text igual a los caracteres del texto, es decir, el texto como tal, las palabras. Obtengo la sección de atributos, que es el estilo de un Figma Text, para extraer, por ejemplo, el font family o para extraer también el color del texto. Entonces aquí una vez más extraigo los colores que representan el color de texto. Aquí armo la cadena hexadecimal una vez más y hago el append de la propiedad textColor igual a el color hexadecimal. Quiero destacar aquí que el elemento principal siempre lo agrego de esta forma y las propiedades siempre les agrego un guión antes para que el modelo sepa que se trata de propiedades. Y una vez que hacemos esto, pues simplemente aquí podríamos, bueno, aquí tenemos ya la información en el SAML Builder. El siguiente paso es procesarlo utilizando inteligencia artificial. Entonces, lo que voy a proceder a hacer es crear por aquí un nuevo método llamado GenerateSAML, al cual le paso el texto que extrajimos de los elementos anteriores. Aquí tengo preconfigurado un endpoint y un API key en las variables de entorno. Y a continuación creo un elemento de chat client que básicamente estoy utilizando el paquete Microsoft Extensions AI. Paso aquí la URL del endpoint, las credenciales, indico que quiero que esto sea un chat o utilice un modelo de chat, el modelo es este que vemos aquí. Y finalmente le digo, ok, quiero que la respuesta sea client.completeAsync. Tengo aquí un prompt muy especializado que básicamente indica cómo quiero mostrar o devolver la información del código SAML, pasando el input de entrada. Quiero que solo genere código SAML sin ninguna descripción, observación o comentarios adicionales, porque saben ustedes que los modelos son muy propensos a darnos explicaciones. Entonces le digo, solo dame el código SAML. Y finalmente digo output igual a respuesta, a la primera respuesta que encuentres en su propiedad text. Entonces con esto ya estamos indicando, ok, quiero generar el código SAML. Tenemos que agregar aquí una invocación de wait, generate SAML con el output para invocar este método que hemos agregado. Y finalmente, ya que tenemos listo todo esto, vamos a ejecutar la aplicación. Ok, tenemos aquí SAML Code, tenemos esta interfaz gráfica, estamos en Generate Code, y esto lo que hace es conectarse al servicio de Figma, hacer el procesamiento correspondiente. Aquí me agregó esta marca que es Markdown, pero básicamente tenemos un código SAML válido. Vamos a copiarlo. Vamos a ir al proyecto en Visual Studio, vamos a reemplazar esto que tenemos aquí. Ejecutamos en el emulador. Ok, aquí tenemos ahorita sí me provocó este errorcito. Estaba generando un corner radius. Vamos a quitarlo rápidamente. Ok, y tenemos aquí entonces básicamente extrajimos la información de los elementos en Figma y los procesamos para tener este diseño final, que representaría un botón, por ejemplo. Podríamos aquí agregar un width y un height para hacer un poquito más pequeña este control como tal. Y bueno, así es como extraemos propiedades y las procesamos para convertirlas en código SAML. Por último, regreso rápidamente a las diapositivas. Tengo algunas cosas adicionales o tengo algunos planes como una extensión de Visual Studio 2022 para trabajar todo directamente dentro de Visual Studio y no tener que estar saliendo a una herramienta externa. Quiero convertir también estos paths que obtuvimos, porque cada que se encuentra un icono se convierte en un path. Entonces, quiero crear un font icons para tener todo ese montón de paths en un archivo único y no tener todo ese código que a veces nos causa un poco de ruido. Y también quiero agregar la generación de componentes SAML como parte del plugin que tengo pensado o en el cual estoy trabajando.